Visita Jorge Macri y dice, César, ¿qué ves? ¿Qué es lo urgente a resolver? Bueno, si me cita Jorge Macri, lo primero que le voy a preguntar es de qué está trabajando, porque como jefe de gobierno hasta ahora no lo estoy viendo. Creo que es el peor jefe de gobierno de los últimos tiempos. Gracias a vos. Bueno, las primeras consideraciones en torno a la presentación de la plataforma política que hicieron, en donde estuve mirando algunas cuestiones interesantes y que van en la coyuntura que necesita hoy la ciudad de Buenos Aires. En principio, esta crisis de inseguridad que padecemos todos y que allí en Capital Federal se siente mucho desde el punto de vista que se le han escapado los presos a Macri, derivando en la renuncia o el pedido de renuncia de Waldo Wolf en frente del área. Primeras apreciaciones sobre eso, César. ¿Qué pensás y cuál es la propuesta de ustedes en ese sentido? Bueno, como bien marcaste, nosotros el 28 de febrero hicimos la presentación de 14 propuestas, una plataforma que busca ser lo más amplia posible y sobre todo buscando aportar propuestas innovadoras, no caer en la lógica de siempre. Y con respecto al tema de seguridad, que es la primera preocupación, bueno, no solamente de los porteños, sino también de los bonaerenses, creo que de todos los argentinos, nosotros allí planteamos un cambio de paradigma, una propuesta que realmente creo que modifica un poco la lógica. Siempre se habla desde diferentes sectores de, bueno, cómo ampliar la capacidad de la policía y, bueno, y cómo ampliar la capacidad de patrullaje, y eso no se ve en los hechos. Nosotros en ese sentido planteamos una propuesta que tiene tres etapas, tres fases. Es una reforma profunda a nivel de la policía y a nivel judicial. En el tema policial específicamente, nosotros entendemos que hoy la policía de la ciudad, que también sucede con la policía bonaerense, lo quiero decir, está agobiada por el tema de que tiene que hacer prevención y patrullaje, más trámites administrativos, ¿no? Hasta tiene que hacer notificaciones de cédulas, judiciales, bueno, un montón de trámites que te quitan recursos para justamente la calle. Claro. Entonces, en ese sentido, planteamos la creación, que está prevista en realidad en las leyes nacionales y nunca se implementó, de una policía judicial, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que sea distinta de la policía de la ciudad, una policía judicial que sea una policía especializada en la investigación de los delitos, que le quite el peso a la policía de la ciudad de justamente realizar esa investigación, porque hoy la ciudad, como dije, cumple esta doble función, y esta nueva policía judicial, a su vez, sería una policía especializada, es decir, a ver, salvando las cuestiones o las diferencias, pero si alguien quiere una referencia inmediata, puede ser algo muy similar al FBI, Ajá. pero aplicado a una cuestión práctica. Es una policía integrada por detectives, por agentes especializados en criminalística, y a que a su vez se haga responsable de esto que te digo, que es el trámite de la administración, de las cédulas judiciales, etcétera, etcétera. Esto redundaría en que la policía de la ciudad tendría más recursos de patrullaje y a su vez la ciudadanía contaría con una herramienta de investigación. Y te cierro con dos conceptos muy cortitos. Esta policía de la ciudad nosotros la queremos que funcione de una forma autónoma, y para garantizar eso lo que pedimos es que, o sea, lo que proponemos es que no funcione dentro de la esfera del Poder Ejecutivo como funciona la policía de la ciudad, sino que funcione dentro de la esfera del Poder Judicial. Es decir, allí habría un control intrapoderes, digamos, ¿no? O entre poderes, entre el Poder Ejecutivo, que tendría la policía de la ciudad, y el Poder Judicial, que tendría la policía judicial. Y el último concepto, que es una reforma más profunda, si vos querés, pero que creo que cerraría el cambio de paradigma. Nosotros sabemos que la policía, el Poder Judicial está muy intervenido, lamentablemente, esto lo sabemos, lo padecemos. Entonces, planteamos un poco la democratización de ese Poder Judicial de la ciudad a través de la incorporación de la elección directa, o sea, por voto ciudadano, Sí. del jefe de los fiscales, del Ministerio Público Fiscal. Esto se aplica en ciudades como Nueva York. Lo que garantizaría sería que la gente tenga el voto directo, con lo cual el jefe de los fiscales claramente va a responder a la ciudadanía y no al poder de turno, como hoy sucede en todo el ámbito judicial, y a su vez este jefe de fiscales tendría un poder real porque sería quien manejaría a esta nueva policía judicial. Insisto, es un cambio de paradigma, Bien, más recursos, más especialización. bien. ¿Y el Ministerio de Seguridad qué rol tendría en este nuevo esquema? Cumpliría la función que cumple ahora, que sería el tema justamente de asignar, o sea, dependiendo del Poder Ejecutivo, reasignaría los recursos que ganaría la policía de la ciudad, y lo que nosotros planteamos dentro de la policía de la ciudad es claramente una ampliación territorial, porque hoy hay muchas comunas, las comunas del sur,
que son la 1, la 4, la 8 y parte de la 9, que lamentablemente están diezmadas por la inseguridad, o sea, Claro. donde más delitos se registran. Entonces, por eso hablamos de la liberación de recursos y que, bueno, el Ministerio de Seguridad ejerce ese control, rediseñe las cuadrículas de forma tal que haya un mejor patrullaje y a su vez que el Poder Judicial, con la nueva policía de investigación, se dedique justamente a profundizar y a mejorar la investigación, porque vos vas a una comisaría, haces una denuncia y habitualmente, esto lo sufrimos todos, cuando vas tarda un Sí. montón de tiempo porque el papelerío, porque no está el comisario, por un millón de situaciones. Ujú. Bien, vos sabés que a la semana pasada transitamos todos y la padecimos la ola de calor, los Sí. cortes de energía eléctrica en Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron noticias del día por varias horas y ustedes tienen ahí en la plataforma política un programa de autonomía de energética para la ciudad. ¿A qué apuntan con esto, César? Mira, el programa de autonomía energética es un programa que creo que ya se aplica en otras ciudades del mundo. De hecho, hay ciudades que han sido exitosas. La ciudad más exitosa es Chicago, también Madrid. Nosotros lo que planteamos es que los servicios básicos no pueden dejar de funcionar. Es decir, esto significa desde el alumbrado público, los semáforos, hasta obviamente lo fundamental, que son los hospitales, escuelas, pero fundamentalmente hospitales, ¿no? Que creo que es lo que más sufre y obviamente el transporte público, en el caso de la ciudad, tenemos una Sí, gran línea de subtes, una claro. gran cantidad de tramos de subte. Entonces, lo que planteamos es una autonomía energética. ¿De qué forma? Mediante la instalación de lo que se llaman las microredes de almacenamiento de energía. Esto lo que permite es, a través de paneles, poder recibir energía, o sea, que estas células reciban energía, que se almacenen en baterías y que a su vez cuando haya un corte de luz, esto garantice que sigan funcionando las cuestiones básicas. Por ejemplo, en el caso del alumbrado público y de los semáforos parece una cuestión menor, pero vimos el otro día el caos que se generó cuando se apagaron. En el caso de los hospitales es fundamental, los Sí. hospitales tienen grandes extensiones, digamos, de espacio que nos permiten hacer eso, y obviamente lo que es la red de subtes. Es una propuesta innovadora. Te cuento un poco, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires cuando implementó el alumbrado de luz de LED ahorró un 40% su consumo. Nosotros estimamos que con implementándolo, digamos, a pleno este proyecto, la ciudad puede ahorrar hasta un 50% de su consumo eléctrico, energético. A su vez, esto garantiza el funcionamiento, insisto, de las cuestiones elementales, las cuestiones básicas. El tema del alumbrado público hace a la seguridad. Hubo noches, 2, 3 noches que hubo barrios a oscuras, Sí, totalmente oscuras, hubo tremendo. hospitales en crisis y por supuesto el tema del ordenamiento propio del tránsito, digamos. Aspiraríamos a que la ciudad tenga otras fuentes de energía, pero bueno, hay que ser realistas y con esto te cierro el concepto. Esto se podría implementar en algunos hogares, pero es muy difícil implementarlo a nivel de edificios o de otras estructuras. Por eso es una cuestión que va evolucionando con la tecnología. Con la tecnología actual podemos plantear esto con un desarrollo tecnológico mayor, que es también a lo que apuntamos con una propuesta de industrialización, allí podríamos indudablemente mejorar. Pero por ahora, con lo que tenemos disponible, somos realistas, podemos plantear esto. Ahí planteas también algo que se necesita mucho coraje para llevarlo adelante, más que nada por la idiosincrasia de los acuerdos comerciales, por decirlo de alguna manera, y no negocios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los gobiernos, que es la especulación inmobiliaria, César. Vos planteás ponerle fin a la especulación inmobiliaria en la ciudad, algo que realmente los gobiernos que se han metido con esto terminaron su mandato. ¿Cómo lograrlo y cómo hacerlo? Digo caso Cromañón, por Bueno, ejemplo, ¿no? claro, te agradezco. Mira, es un tema muy específico y muy concreto que lo que nosotros planteamos. La especulación inmobiliaria no solamente existe en la ciudad, existe mucho en el AMBA. De hecho, parte de la especulación inmobiliaria ha sido lo que causó la catástrofe de Bahía Blanca, lo quiero subrayar, porque la construcción sin control y la construcción sin previsión, de hecho, generó que Bahía Blanca hubiera perdido capacidad para justamente contener las aguas. Esto es una cuestión que ya se está hablando. Sí. En el caso de la ciudad está sucediendo lo mismo. Esta especulación inmobiliaria tiene nombre y apellido, quiero decirlo, es el grupo IRSA, también es Elsain, que ha hecho mucho lobby dentro de la legislatura para que le aprueben los proyectos. Nosotros lo que hablamos es de una auditoría de todo lo que se ha sancionado en la legislatura a nivel de entrega de terrenos en los últimos 10 años.
y planteamos que se termine con esta cuestión de los permisos automáticos que está concediendo el macrismo, que haya una revisión real del impacto ambiental, que los vecinos participen de esa revisión a través de comisiones en las comunas, y sobre todo que se cambie la lógica y que la ciudad no sea un negocio inmobiliario, sea una ciudad para vivir. Nosotros ahora hablamos del acceso a la vivienda social. Muchas familias jóvenes y muchos adultos mayores no pueden acceder a su vivienda. De hecho, la capital concentra una enorme cantidad de inquilinos y hay que decirlo, es cada vez más difícil alquilar, una por los precios, otra porque realmente te piden cuestiones como, no sé, una garantía propietaria que es cada vez menos real pedir eso. Entonces lo que planteamos es una lógica nueva de un plan de construcción de viviendas sociales que evidentemente sean accesibles para todos y terminar con esta cuestión de que se construyen edificios que son esencialmente para oficinas, para servicios o para alquileres temporarios como lo que es Booking o aplicaciones similares, que es lo que está en auge. Lamentablemente tenemos 1 millón de pobres en la ciudad de Buenos Aires y más de la mitad de los porteños está alquilando. Y hoy por hoy incluso muchos porteños se ven expulsados, digamos, del sistema inmobiliario y están mudándose a otros distritos o algunos directamente están quedando en la calle. Por eso hablamos de enfrentar esa especulación y de llevar un verdadero plan de viviendas que sea realmente accesible para la población y no, insisto, para las corporaciones. Ujú. ¿Cómo bajarle esto a la realidad, ¿no? Al porteño que está escéptico y que está bastante enojado con la dirigencia política, César? Bueno, esto es muy real, muy concreto. De hecho, nosotros también venimos del mismo, digamos, del mismo sentimiento, por eso competimos con nuestra propia fuerza política y no en alianzas con otros. Mirá, nosotros lo que estamos haciendo es salir a la calle. O sea, de hecho, a partir de la semana que viene vamos a empezar a recorrer los barrios, a charlar con la gente. Las 14 propuestas son el resultado de un largo trabajo en equipo, pero no en equipo interno de profesionales, sino de también salir a la calle, de recoger y escuchar a la gente y preguntarle, bueno, cuáles son las cuestiones que más la afectan, por eso hablamos de la inseguridad, por eso también tenemos una propuesta para el tema del comercio, que el comercio en la ciudad está ahogado por la cuestión impositiva, hablamos de la BL, hablamos de la promoción de la familia, hablamos incluso de un plan que le llamamos escudo porteño, para que, bueno, ante una eventual y muy posible devaluación que seguramente va a suceder después de las elecciones, justamente haya una cláusula gatillo para que la gente, para que el porteño tenga en su salario una actualización automática. La idea, a ver, ¿cómo se le baja al porteño? Bueno, hablando, saliendo a la calle, que la gente escuche, que la gente pregunte y obviamente planteando cuestiones realistas. Como dije, en el tema energético nosotros planteamos algo que sea posible, no una cuestión de ciencia ficción. Cuando hablamos de seguridad, la lógica que te usan es, bueno, vamos a saturar de patrulleros, la mano dura como única solución. Y a ver, yo estoy de acuerdo que tiene que haber una mano firme, pero tiene que haber una mano inteligente. Es decir, vos ves, por ejemplo, escenas como cuando Jorge Macri hace un par de semanas saturó Flores con 300 patrulleros que no sirvió absolutamente de Ujú, nada. ujú. Entonces lo que digo es llamar al porteño a reflexionar juntos, a pensar, a que analicen las propuestas y hablar de esta forma, digamos, claramente, esto es posible, esto no es posible. Yo te cierro con este concepto, siempre lo aclaro, estas son propuestas que se pueden ejercer desde la parte legislativa, o sea, son propuestas que se pueden llevar adelante. Hay otras propuestas que nos gustaría llevar adelante, pero que son del Poder Ejecutivo, con lo cual no es ahora el ámbito para Claro. discutirlas, más allá de que las ponemos en consideración. Pero siempre me parece que es importante ser realista porque que la gente perciba de que lo que estamos hablando es factible llevarlo adelante. Ujú. Hay un debate que empieza a lograr cuerpo aquí en provincia de Buenos Aires y que te la traslado también porque llegado el momento también Cava y la Argentina lo va a debatir, que es bajar la edad de imputabilidad. Estamos todavía conmocionados por lo que le pasó a la chiquita Kim aquí en nuestra ciudad y la provincia también. Y escucharte a vos, César, como dirigente político, ¿qué mirada tenés sobre esta situación, ¿no? Bajar la edad de imputabilidad? Bueno, creo que nosotros siempre lo hemos sostenido, creo que bajar la imputabilidad a los 14 años es correcto. Creo que sí, hoy por hoy es una cuestión que, bueno, lamentablemente la sociedad ha evolucionado de esta forma. Nosotros, en cuanto a una edad menor que se ha llegado a plantear, realmente no estamos de acuerdo por el desarrollo propio de la persona.
Sí creemos que tiene que haber una ley diferenciada, una ley penal juvenil. Tenemos que también analizar cómo los chicos llegan a esa situación, y eso me permite conectarlo con algo que hacemos mucho hincapié, que es el tema de la educación, porque la educación es fundamental. Es decir, la escuela lamentablemente hoy no está conteniendo, las familias, hay cada vez más familias lamentablemente ensambladas o disgregadas, entonces los chicos un poco se terminan criando en la calle. Entonces nosotros decimos, bueno, no es solamente el tema, si bien, insisto, estoy a favor de la baja de la imputabilidad a los 14 años, pero me parece que hacer hincapié solamente en eso, sin ver el contexto de por qué está sucediendo, o sea, por qué las adicciones han ganado a la juventud, Claro. por qué también tenemos chicos que han entrado en la ludopatía, por qué hay cuestiones que nos están afectando en el día a día. Y, insisto, la represión por la represión misma no tiene sentido. Entonces, hago hincapié en el tema educativo. De hecho, nosotros planteamos en la escuela una escuela de doble turno pública, con talleres a la tarde, con la formación formal a la mañana, con talleres que hablo de la cuestión mecánica, informática, artística, etcétera, etcétera, con un verdadero puente con la universidad, a través de un acuerdo con las universidades nacionales, que eso es totalmente factible. Y cuando hablo de la alimentación, es que las escuelas puedan brindarle al alumnado el desayuno, el almuerzo y la merienda reforzados. ¿Y por qué hago hincapié sobre esto? Porque hay muchos chicos que caen en estas bandas por una cuestión de necesidad. Y no estoy justificando para nada el crimen, digo, el crimen horrible de Kim, obviamente nos ha conmocionado a todos, y esos chicos tienen, que ya no son chicos, son delincuentes, son homicidas, tienen que justamente pagar por su crimen. Pero hay muchos que pueden llegar a caer en eso y que nosotros estamos en condiciones de prevenir si nosotros hacemos políticas de seguridad y políticas de educación reales que realmente contemplen la prevención antes de bueno, después la punibilidad definitiva. Ujú. Eh, Creo que ese es el debate que está faltando. Yo escucho mucho a la gente de mi ley hablar, vamos a reprimir, vamos a castigar, pero no estoy escuchando la parte de decir, bueno, pero vamos a llevar la Claro, educación, claro. vamos a mejorar. El, Claro, la parte social, el lo que ellos complemento, desprecian. exactamente. Exacto, Bien. exacto. Mañana te cita Jorge Macri, ¿no? Un hipotético caso. Te cita Jorge Macri y dice, César, ¿qué ves? ¿Qué es lo urgente a resolver? ¿Qué Bueno, sería eso? bueno, si me cita Jorge Macri, lo primero que le voy a preguntar de qué está trabajando, porque como jefe de gobierno hasta ahora no lo estoy viendo, no es una chicana, es real. O sea, Mm. realmente la ciudad creo que es el peor jefe de gobierno de los últimos tiempos, lo cual es bastante llamativo. No, acá faltan muchas cuestiones, yo creo que hay cuatro grandes ejes. Hay un grave problema en la inseguridad, hay un grave problema en la falta de trabajo, no hay generación de trabajo, la ciudad en este momento es una ciudad que depende básicamente de franquicias, servicios y poco más. Hay una grave crisis en la salud pública, los hospitales públicos son caos. Ayer estábamos viendo una protesta de los trabajadores del Hospital Durán de Almagro. No funciona, a ver, no funciona el aire acondicionado y tuvieron que suspender los tratamientos No, oncológicos porque la tremendo. gente a 45 grados se está muriendo. Claro. No tienen ni agua. Y después, por supuesto, el tema de la educación. O sea, realmente todos los programas educativos que ha implementado el macrismo han sido un verdadero fracaso. Para empezar a hablar de eso, y obviamente sí el tema de la vivienda. A ver, un poco lo que reflejan los 14 puntos. Así que si uno hablara con eso, tendría que hablar de todo eso y también, bueno, cuestiones básicas. Está viniendo, tenemos hasta una invasión de ratas en la ciudad, pero es una invasión real. No te lo Entonces, puedo creer. tenemos demasiados problemas y demasiadas pocas respuestas del jefe de gobierno. Y por último, sí me parece importante remarcar que ejecuten el presupuesto, porque el año pasado no ejecutaron el 49% del presupuesto total que estaba asignado, por ejemplo, a salud. Entonces, a ver, si no invierten en aquello que ya está asignado, la pregunta es, ¿a dónde va esa plata? Entonces son muchas preguntas y muchos cuestionamientos, pero bueno, nada, uno los plantea como ciudadano, como vecino y como dirigente político.